Hola. Bueno, le vamos a Revolución con 15 minutos de... Bueno, llevamos la revolución con 15 minutos de retraso, esperamos poder recuperarlo a lo largo de esta sesión. Y bueno, ahora me corresponde a mí presentar a Jesús Cimarro. Y para ello voy a empezar diciendo que por enero más o menos del año 2012, unas declaraciones de Blanca Portillo en las que se explicaban las razones de su abandono como directora del Festival de Mérida. A muchos se nos detuvo la respiración porque, de alguna manera, las razones que expresaba para explicar su abandono pintaban un poco el paisaje o daban la impresión de que nuevamente otro festival más iba a ser barrido por el tsunami de la crisis económica. Claro que nunca hay un festival más, nunca un festival es otro festival, obviamente. Los festivales siempre quieren hacerse sustantivos, siempre todos los festivales quieren afirmar sus propias señas de identidad, pero en el caso del Festival de Mérida no era un festival más, no es un festival más. Mérida es también el fervor republicano de Margarita Sherwood en el año 1933, recitando los versos de Medea, o la memoria de Cipriano Rivas Sheriff, o de Enrique Borras. Mérida es también lo mejor de la sabiduría de Pepe Monleón. Mérida, según quien cuenta la leyenda urbana, es Núria Esper andando de pie ante un montón de relámpagos y una tormenta para que pueda seguir diciendo los versos de Medea. Y según dice Marco Ordóñez, que le dijo Luis Pascal, que estaba allí, esa tormenta se detuvo para que Núria Esper siguiese recitando los versos de Medea, y solo al final, cuando acabó la función, esa tormenta paró, cayó y retumbó toda Mérida y todo el mundo. Eso es Mérida, ¿no? Así que cuando efectivamente, después de las declaraciones de Blanca Portillo, pensábamos que aquello era el retrato de un festival en bancarrota y que desgraciadamente las tensiones de la política, porque Blanca Portillo había sido nombrada por una administración anterior, etcétera, etcétera, todo parecía apuntar, como digo, a que, bueno, las cosas pintaban francamente mal. Claro que por aquel entonces todavía no sabíamos que Monago era Monago, que iba a ser Monago. Así que yo quiero aprovechar aquí la ocasión para agradecerle en nombre de todos los que amamos el teatro a Jesús Cimarro. Quiero darle las gracias porque en Mérida no haya muerto. Quiero darle las gracias en nombre de todo el teatro porque Mérida no solo no ha muerto, sino porque además siga manifestando una salud extraordinaria. Yo conocí a Jesús Cimarro por allá por principios de los años 80, cuando él y yo teníamos 30 años menos. Y Cimarro es de Ermua, y por aquella época había un potentísimo teatro en el País Vasco, conformado sobre todo por Beroa, que había preparado un espectáculo que en aquel momento había pasado por Galicia, concretamente por la Sala Luis Seoane de A Coruña, por la Sala Caritel de Ourense también, que yo gestionaba por aquel entonces. Muerte occidental de un anarquista, él era el responsable de todo aquello. Y digo todo esto porque Jesús Cimarro, ahora reconocido productor de Pentación, estuvo en los orígenes de hace 30 años, ¿verdad?, construyendo ya un teatro posible para un país que iba a ser otro. Y digo todo esto porque efectivamente podíamos afirmar aquí la banalidad de que Cimarro es un productor que ama el teatro. Pues naturalmente, claro, esto es
yo creo que Cimarro es una persona que, porque ama el teatro, decidió ser productor. Y dentro de los oficios del teatro, yo tengo la impresión de que la producción es lo más ingrato y lo más desagradecido. Es uno de esos oficios que no concita los aplausos, ¿no?, que está detrás. Y casi siempre, cuando las cosas salen mal, es el frontón contra el que se arremete, pero cuando las cosas salen bien, casi nadie se acuerda de que detrás pues tiene que haber un productor. Estos últimos días son días intensos para Jesús Cimarro. Acaba de recibir un premio importante, el premio a la Palma de la muestra de Alicante, y precisamente por su reconocimiento a la dramaturgia española. Porque esto hay que decirlo, que Cimarro tampoco es un productor al uso. Cimarro, dentro de los autores españoles, ha puesto y ha defendido pues autores como José Luis Alonso de Santos, como Javier Tomé, como Fernando Fernán Gómez, como Jordi Garcerán, como Paco Mir, como Carles Olverola y como Pepe Sanchís Sinisterra, o como Pérez Riera. Es decir, en estos tiempos en que efectivamente lo normal, lo lógico, lo evidente, lo fácil es arremeter contra la crisis, en estos tiempos Jesús ha demostrado una inteligencia y una capacidad de sobrevolar las situaciones que permite que efectivamente el Festival de Mérida, en 2 ediciones apenas, poco más, que el Festival de Mérida nos haya sorprendido ya por su altísima musculatura, por su impacto mediático sobre todo importante. Así que insisto, muchas gracias Jesús por hacer que en Mérida no haya muerto. Cuando quieras. Gracias, Manuel. Tienes razón, hace 30 años que nos conocemos y el tiempo da una distancia que permite, yo creo que esa generación que surgió al principio de los 80 podamos defender la gestión cultural y la gestión teatral, en este caso, mejor que muchos de los políticos que nos quieren hacer una reconversión no deseada, pero necesaria. A lo largo de mi intervención, yo, porque sí quiero que luego en el turno de palabras o el debate haya cierta polémica, porque posiblemente haré algunas afirmaciones que igual no son políticamente correctas, pero bueno, ahí están. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de estos encuentros que se celebren, es decir, que un foro de esta se celebre es muy importante, sobre todo por el intercambio de ideas, el intercambio de mensajes y de propuestas. En esta mesa, en este encuentro, hay distintos de festivales muy determinados. Aviñón, Edimburgo, Mérida, Festival de Segovia, La Mar de Músicas en Cartagena, es decir, una variedad de propuestas y de festivales que yo creo que conforman lo que es la idiosincrasia de la cultura europea, por así decirlo, y que está muy bien que foros como este existan para que se puedan desarrollar. Ningún evento cultural y, por lo tanto, ningún festival de artes escénicas puede prescindir de una evaluación posterior a su celebración, que les proporcione indicadores para identificar sus errores, sus aciertos y sus posibles mejoras para ediciones venideras. Por supuesto, este es el caso del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que ahora estamos preparando la 60ª edición. Voy a hacer un paréntesis y hablar muy poco de lo que es la historia del festival, que muchos de ustedes conocen. El Festival de Mérida surge en el año 1933, es decir, que este año se han celebrado el 80 aniversario, es uno de los festivales más longevos
que existen más ancianos, como dice Paulo, de la geografía española y de la geografía europea, pero que ha celebrado su 59 edición. El 2014 será su 60 edición. ¿Por qué? Porque este país vivió unos acontecimientos en el siglo pasado. Hubo una guerra civil y una posguerra en la que no había dinero para financiar la cultura, bastante es que la gente malvivían en este país. Hubo un periodo muy y casi el 60 en el que no se celebró el festival. De esa primera etapa de 1933, donde Margarita Sirgu, como muy bien ha dicho Manuel Guede, inauguró con Medea y presidió el acto Manuel Azaña, presidente de la República, el Festival de Mérida ha pasado por una república, por una dictadura y por una democracia, por una monarquía. Es decir, tres regímenes totalmente distintos en el último siglo ha vivido este festival, para lo bueno y para lo malo. En este lugar de reflexión que supone este tercer foro internacional de espacios para la cultura, también nos encontramos sumidos en el análisis de los datos que generan los mencionados eventos. Voy a dar muchos datos. A mí a veces se me acusa de ser bastante pragmático con los números y de dedicarme poco a lo que es el hecho cultural. Yo he tenido muchos detractores y soy una persona que admite bastante bien las críticas y digo, cuando se dan datos es porque ha habido una actividad, ¿no? Es decir, el Festival de Mérida, que por desgracia, y lo ha expresado muy bien Manuel, en el año 2011 tuvo su peor edición y estuvo a punto de desaparecer, con un déficit bastante grande en esa edición y un déficit que arrastraba mayor. Yo asumo la dirección del festival con 4,5 millones de euros de deuda, que ahora hablaremos sobre eso. A mí me corresponde detallarles como director la actividad que ha desarrollado el Festival de Mérida en las dos últimas ediciones, porque quiero compartir con ustedes una serie de datos y por qué, a mi entender, existe el resurgimiento de un festival que nunca debiera haber estado tocado como ha estado tocado. Y para qué negarlo, compartir con ustedes el éxito continuado que supone haber acertado, que no es habitual acertar en la gestión, con un nuevo modelo. Un modelo que tampoco es tan nuevo, pero que sí se ha adaptado a nuestros días. Hablamos de un marco incomparable, que es el Teatro Romano de Mérida. Es un espacio para lo bueno y para lo malo, donde, como ustedes pueden ver, son unas ruinas, un teatro milenario que tiene 2000 años de existencia, con una escena de 52 metros por 7 de ancho por 7 de fondo, donde los equipos artísticos tienen que representar los distintos espectáculos. Voy a hablar, por centrarme, bueno, es una historia muy larga, en estos 2 años en los cuales yo dirijo el festival. Es un festival que se desarrolla en los meses de julio y agosto, en pleno verano, en el suroeste de España, en Extremadura, una región con unas características complicadas y que de alguna manera los extremeños tienen como motor cultural este festival. Un festival para el futuro necesita de una intensa reflexión sobre su pasado, pero ante todo una dedicación a sus horizontes creativos, mediante una gestión racional
y sostenible. Arranco así mis palabras de hoy intencionadamente. Hablaré de un proyecto y de su realidad posterior como el mapa que todo proyecto cultural debería obligarse a hacer. Después de gestionar durante 25 años una empresa cultural, cuando se me propuso dirigir el Festival de Mérida con las circunstancias que lo rodeaban, pensé que era un reto para mí y para mi empresa. Ante todo, afrontar nuestro discurso desde la práctica. Y nuestro discurso era, y sigue siendo, la viabilidad de nuestro patrimonio cultural a través de fórmulas mixtas de gestión. Subir un peldaño en la creatividad de la gestión es indispensable en estos momentos. Atreverse porque creemos. Las instituciones públicas han conseguido, junto con las empresas privadas, durante 30 años la posibilidad de que el mapa teatral de este país perviviese. ¿Por qué entonces no unirnos cuando el soporte público carece de suficientes herramientas y financiación para desarrollar y mantener nuestro tejido teatral? Allí, en la propuesta del Gobierno de Extremadura, encontré la respuesta y asumí la implicación de mi empresa Pentación y la de mi gestión para dirigir la 58 y 59 edición del Festival de Mérida. Siempre he defendido la posibilidad de la gestión mixta. A lo largo de toda mi carrera la he defendido entre el sector privado y el sector público, para sortear las dificultades de la producción, la exhibición y la distribución teatral que sufre nuestro país. Es hora de demostrar que es posible llegar con éxito a las metas marcadas en común. Nos esperan más dificultades, nos esperan unos años difíciles, unos años muy complicados, pero podrán ser superados si seguimos caminando juntos, con una única meta: preservar aquello que es nuestro, que no es nuestro, perdón, que es de todos. Es decir, la cultura es patrimonio de todos, gestionado desde donde esté gestionado. Lo importante es que esté bien gestionado. Hablamos del entusiasmo y la participación de miles de espectadores. Tener al público en cuenta engrandece nuestra tarea. Siempre el lema de mi empresa y el lema mío como productor ha sido la importancia del público. Yo no me corto y lo digo siempre, produzco para el público, para las espectadoras y espectadores, estén donde estén. El público es inigualable, diferenciador, y es lo que de alguna manera nos permite marcar el objetivo que por lo menos los responsables culturales, los responsables de la gestión cultural debemos tener. A ellos nos debemos, por lo menos ese es mi criterio. Ustedes ven un teatro, un monumento, un espacio que es patrimonio, como he dicho, de la humanidad, vacío, un monumento donde se visitan diariamente y donde lo visitan cientos de miles de personas anualmente. Así es como me gusta a mí que esté, con representaciones y con público diverso, variado, masivo, porque no tenemos que olvidarnos que este espacio tiene 3.000 localidades y hay que producir, y ahora hablaremos de ello, para ese espacio, para ese entorno. Con estas ideas introductorias voy a desglosar cómo ha sido mi experiencia y que me ha proporcionado la elaboración de este proyecto y posteriormente la dirección de este festival. Porque el objetivo de este foro es compartir, debatir, cuestionar y llegar al buen lugar que son las ideas y los valores comunes. En el mes de febrero de 2012, el Gobierno de Extremadura encargó a 3 empresas del sector la elaboración de un proyecto para la 58 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.
No era la primera vez que se externalizaba la gestión. Hay gente que ha dicho, qué vergüenza, se privatiza. Aquí no se ha privatizado nada. Sigue siendo un festival público, con un patronato público, pero que está gestionado desde la iniciativa privada. Que no es malo. Lo malo es que se haga mal, que eso es distinto, pero desde lo público y desde lo privado. Ese es el asunto, que se haga mal, que se gestione mal. Ya en los años 90, el Festival de Mérida estuvo 6 años externalizada su gestión. En época del gobierno socialista de Ibarra ya se hizo. Es decir, como yo le he dicho en estos momentos a muchas personas que han cuestionado la externalización, si lo hizo Ibarra y salió bien, ¿por qué en estos momentos no va a salir bien? Por lo menos dejen el margen a las personas que están dirigiendo este evento a equivocarse o a acertar, como se equivocan o aciertan los artistas. Esa es mi defensa como productor y como gestor cultural. Siempre he reivindicado lo mismo que han reivindicado los artistas, el derecho a la equivocación. El problema es que cuando en gestión uno se equivoca y se juega el dinero de otros, es problemático, y más problemático es cuando se juega el dinero de uno. Como he dicho, no ha sido la primera vez, fue una empresa extremeña la que gestionó ese periodo, y a lo largo de la historia del Festival de Mérida fueron años importantes y de esplendor ese modelo de gestión. El proyecto seleccionado fue el de mi empresa y fui designado director artístico, con muchos interrogantes, porque mucha gente se preguntaba cómo un empresario, cómo un productor iba a dirigir artísticamente un festival de estas características. Es lógico, hay mucha gente que no conoce, lo ha dicho muy bien Manuel, la función de los productores. Yo me considero un productor atípico, porque soy un productor económico y soy un productor artístico. Es decir, eso no significa que no tenga la capacidad, por lo menos, de intentar dirigir. Y asumí el reto porque podía haber hecho una cosa muy sencilla, contratar a un director, como hago habitualmente con mis espectáculos. Yo he producido más de 150 espectáculos y podría haber contratado a muchísimos directores que trabajan en la casa. Pero dije que no, que era un reto demostrar que se puede gestionar y se puede dirigir artísticamente. Era un reto y daba mucho vértigo y mucho miedo. Como he dicho, así lo ven los artistas desde el escenario, y el anterior así lo ve el público desde las gradas del Teatro Romano. Es decir, son dos visiones totalmente distintas, de la parte artística y de la parte del público, de alguna manera de la parte del financiador, de las personas que van a ver los espectáculos. Como digo, el proyecto fue seleccionado de la empresa Pentación, que es una productora que lleva 25 años en el panorama teatral, que se fundó en 1988, también de una manera muy determinada, entre un autor, un director, un actor y un productor. Es decir, las 4 patas del negocio teatral. Y digo el negocio porque yo lo considero un negocio teatral, gestionado por las partes en las que estén. Y luego hablaré de ello. A lo largo de la trayectoria de la empresa, en relación con el Festival de Mérida, no es nueva. Desde el año 1989, mi empresa ha trabajado con los distintos directores, como León, con los distintos directores que han llevado la gestión del festival, y
yo había producido ya perdón, 8 espectáculos en el festival, es decir, que conocía perfectamente qué tipo de espectáculos se tenían que hacer en ese espacio y en ese entorno. No era nuevo para mí el Teatro Romano de Mérida. Espectáculos como Anfitrión con el Brujo, Yo Claudio con Héctor Alterio o Fedra con Ana Belén son espectáculos que yo ya había producido en el Teatro Romano de Mérida, llenando las gradas del Teatro Romano de Mérida. Porque una de las cosas que, para lo bueno y para lo malo que tiene ese espacio, es que es un teatro de 3.000 localidades, que si vas a hacer experimentos y van a ir 300 personas, es muy triste ver ese espacio. Por eso mismo, ahora hablaré, he abierto una programación off en un espacio más pequeño, en un espacio para 250, 300 personas, para poder hacer espectáculos que no requieran de la presión que supone ese espacio. La empresa ha estrenado en distintos festivales internacionales espectáculos, ha coproducido. Es decir, conocemos la exhibición, la producción y la distribución, las 3 patas que conllevan lo que es el hecho teatral. Doy estos datos y estas referencias para entender, porque hay mucha gente que no ha entendido cómo puede ser que un productor haya sacado adelante artística y económicamente este festival. Doy estas referencias porque creo que son importantes para entender también quién está detrás y qué estructura está detrás en estos momentos de la dirección del Festival de Mérida. El patronato del Festival de Extremadura, el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Mérida, la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres y 3 entidades, 3 cajas de ahorros, sus fundaciones. Como digo, es un teatro, un festival enteramente público, gestionado por un patronato que ha decidido externalizar la gestión y que exige cuentas en el ámbito artístico y en el ámbito económico. A mi empresa y a mí me plantearon firmar un contrato de 4 años para llevar el proyecto y yo dije que no. Dije que quería firmar año a año y que si no lo hacía bien, que me echasen. Con estas palabras, que me echasen. Porque sí creo que desde una institución pública, es decir, la ciudadanía no se puede permitir la mala gestión, porque es dinero de todos. Y yo creo que con el dinero de todos no se puede jugar. Por eso mismo dije esa frase, que no es una historia, wow, es una tontería. No, 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 tenía muy claro, porque tenía un miedo atroz a meterme y fracasar, porque se arrastraba un déficit muy grande y, sobre todo, lo más problemático, el público le había dado la espalda al festival. Pues era un riesgo muy grande que yo no quería asumir durante 4 años. Entonces, si lo hacía bien, podría renovar. Si no lo hacía bien, no lo renovaba. Y así fue. Ahora daré los datos de cómo fue la 58 edición y cómo ha sido la 59 edición. Tenemos que tener muy claro que hay que producir para un marco incomparable, para un espacio difícil, que es el Teatro Romano de Mérida. Dentro de la producción privada existe una modalidad concreta que se refiere a los espectáculos que se realizan en festivales y que luego hay que adaptarlos a otros espacios. Durante muchos años el Festival de Mérida ha producido solo para ese espacio y únicamente los espectáculos se quedaban allí. Yo creo que eso era un error. De hecho, los 8 espectáculos que yo había producido antes de ser director siempre han girado
menos uno, todos han girado por los distintos festivales y por los distintos teatros. Creo que es un delito invertir una cantidad económica que puede rondar los 500.000 euros para producir un espectáculo y solo se vea en un espacio. Me parece una barbaridad. Ese es mi criterio. Creo que con los recursos públicos hay que, por lo menos, que ya que se invierten, se puedan ver. Es decir, en definitiva, se puedan llevar a otros espacios. El Festival de Mérida, y en concreto su espacio, reúne varias de las complejidades que nos podemos encontrar, que no nos encontramos en otros espacios. Entonces, es muy difícil producir, como he dicho antes, en ese espacio. Lo primero que un productor tiene que tener y que tiene que plantearse con los responsables del festival a la hora de proponer un espectáculo es la viabilidad de esa propuesta. Si ese espectáculo es viable para ese entorno, tanto en el aspecto artístico como en el aspecto económico. Un primer paso debe ser es decir, qué espectáculo se quiere, porque una de las características que tiene el Festival de Mérida es que es un festival de esencia grecolatina, grecorromana, que no se puede hacer nada más que eso. Textos grecolatinos y grecorromanos, con distintas visiones, pero de alguna manera se reduce el nivel de producción y el nivel de textos. Desde la dirección planteamos a los equipos artísticos distintas modalidades. El festival, en esta nueva etapa, no produce, sino que coproduce, porque el presupuesto que tenía hace 3 años era de casi 4 millones de euros y el presupuesto que yo tuve en la edición número 58 era de 2.400.000 euros, de los cuales la administración aportaba 1,5 millones. Por eso me da mucha envidia que el Festival de Aviñón tenga 12 millones de euros. Una envidia sana, por supuesto. Como digo, la opción que tomé es el de la coproducción, porque el festival no podía afrontar con estos presupuestos que tenía producciones propias, porque pasar de 4 millones a 1,5 millones significaba pues que se podía hacer muy pocas cosas, entre otras cosas porque ese monumento hay que vestirlo con focos, estructuras, etcétera, etcétera. Dentro del presupuesto yo disponía de 1 millón de euros para programación, de 1 millón de euros, para producir 7 espectáculos enteros. Entonces, el modelo que apliqué es el de la coproducción, porque era el otros espacios que había que atender y que ahora explicaré por qué digo esto, porque cuando mi empresa firma el contrato con el gobierno extremeño para gestionar el festival, como he dicho, la aportación económica que hace el gobierno extremeño es, en aquel momento, en el 12, de 1.400.000 euros IVA incluido, y el festival costaba 2.390.000, es decir, que había que sacar 900 y pico mil euros de taquilla. Si esa taquilla no salía, mi empresa asumía el déficit. Por eso digo, iba asustadísimo, porque imaginaros que ese año ocurre lluvia o los espectáculos no funcionan y no va el público.
y se recaudan 500.000 euros. Mi empresa hubiera tenido que poner 400.000 euros para amortizar esa edición. Y si hubiera un superávit de la taquilla, yo tenía que entregar el 85% del superávit al gobierno extremeño y mi beneficio sería del 15%. Es decir, algunos me han dicho, vaya negociación más cabrona que han hecho. Digo, pues sí, era una negociación complicada, difícil, pero ahí estaba. Y la digo porque es pública, porque una de las cosas que he hecho a lo largo de, y ahora lo veremos, a lo largo de la gestión, no solo está la parte artística, sino la gestión de los dineros públicos, es entregar las cuentas, sus facturas y el pago de sus facturas, cosa que no sucedía hacía muchos años en ese festival. Voy a pasar a cosas de... Bueno, la 58 edición del festival, que es la que yo dirigí, la primera que he dirigido, tuve muy claro que había que combinar la parte artística, la parte económica y la parte de comunicación. Había que darle otra vez a este festival el lugar que había tenido y que había dejado de tener y que había estado a punto de desaparecer. Es decir, había que darle una imagen y una proyección, otra vez nacional. Había que hacer que los medios de comunicación se interesaran otra vez por la programación de este festival. Elegimos un leitmotiv para el festival, y era Grecia. En el año 2012 se habían producido en Europa la intervención de Grecia por parte de la Unión Europea y creíamos que era importantísimo ligar Grecia actual a la Grecia clásica. Por eso el espectáculo que abrió esa edición se llamaba Hélade, Grecia en griego. Es decir, que de alguna manera intentamos buscar similitudes y fue un espectáculo en el cual se hacía un recorrido a través de unos cómicos que se hizo ex proceso para la inauguración y donde conseguí que grandes artistas de la escena nacional que nunca habían pisado el Festival de Mérida estuvieran allí. Una de las palabras que yo planteé a los artistas para que vinieran a Mérida, porque nadie quería venir a Mérida, porque no habían cobrado muchos artistas y muchos planteaban boicot. Una de las cosas que yo le dije al presidente del gobierno extremeño es: hay que pagar a todo el mundo. Para que tengamos credibilidad, hay que pagar a todo el mundo. Le dije, hay que sacar el dinero donde sea. Y dijo, habrá que pedir un crédito, porque el gobierno no está dentro de los presupuestos, digo, porque se pide un crédito, que es lo que hacemos los empresarios privados. Y se pidió un crédito de 3 millones de euros y se pagó a todo el mundo, se pagó prácticamente al 80% del... Porque había que tener, y yo se lo expresé a los artistas que participaron en esa edición, complicidad. Era fundamental y era la palabra que yo utilizaba continuamente con los artistas y con los medios de comunicación. La complicidad se tenía que dar para que el festival pudiera volver a ser lo que era y para que el público volviera al festival. Se hizo un diseño y un plan estratégico de comunicación muy potente. Dije, voy a gastar un dinero importante en la comunicación y en la promoción del festival. Era importantísimo volver a recuperar el público extremeño
y el público nacional, y bastante público extranjero, sobre todo portugués y latinoamericano, que había venido al festival en otras épocas. En ese mencionado plan de comunicación, yo creo que fue el pilar del éxito de por supuesto, la programación, pero esa comunicación que conseguimos transmitir al país fue una de las claves del éxito. El primer paso para una buena gestión de audiencias es definir el cómo, a quién y cuándo se va a informar de la actividad. Es decir, yo tuve un mes y medio para realizar la programación del festival. A mí me nombraron en marzo del 2012 y presenté en mayo del 2012 la programación del festival. Es decir, que normalmente se hace durante un año la programación. Yo tuve un mes y medio para hacer la programación y presentarla. Y se presentó a finales de mayo del año 2012 y el festival empezaba en julio. Ese era uno de los problemas, es decir, que prácticamente no había tiempo de comunicar. Por eso era importante ese plan estratégico de comunicación. Y no dejar a la improvisación ningún detalle al respecto. Con ese plan de comunicación, este fue el leitmotiv de esta edición: Mérida es clásica, Mérida es teatro. De alguna manera, el anterior era Cuando cae la noche empieza la magia del teatro, y este año era Mérida es clásica, Mérida es teatro. Esa estrategia de comunicación que tuvimos muy claro, se estudió una imagen, un diseño de imagen y una característica distinta, y adquirimos el color naranja para toda la imagen del festival. Y así, en estos 2 años, nos han definido, hemos cambiado la imagen del festival para que sea identificativa, para que el público la pueda identificar a través de los distintos soportes donde se presenten. El color corporativo para todas sus aplicaciones. En concreto, este que ven ustedes, que nos ilustra el lema, tanto de un año como de otro. Y dentro del plan de comunicación fue indispensable una previa ronda de contactos con los medios de comunicación. Hubo medios que estaban de uñas, medios importantes y medios influyentes, como son los periódicos, como es El País, El Mundo, La Razón, el ABC, a nivel nacional. Medios que decían, que ponían en cuarentena el modelo y ponían en cuarentena muchas cosas. Hubo que ganárselos a todos los niveles, con un equipo de comunicación dentro, ahora veremos el organigrama. Desde este plan de comunicación y todas sus herramientas, publicidad, inserciones en medios, programas de mano, carteles, banderolas, comunicación online 2.0, todo fue clave para esa proyección. Hecha la programación, hay que venderla. Hay que vender la programación y hay que vender entradas, porque una de las claves evidentes de la programación es el sistema de ventas. Tuve muy claro que había que ampliar. Cuando yo cogí el festival, solo había un modelo, un sistema de ventas. Y yo dije que quería vender por todos los sitios. Y me preguntaban, ¿y a qué público? A todos. Lo quiero todo. Quiero a todo el mundo posible que venga al festival. Y para eso había que negociar con grandes tiqueteras y con quería hacer paquetes turísticos
para que la gente pudiera venir. Tren, hotel y entrada. Avión, hotel y entrada. O coches. Es decir, que la gente, facilitar la asistencia. No nos olvidemos que Extremadura está en un lado de España muy mal comunicado. Entonces, aquí ustedes pueden ver, había distintos precios en el festival. Los precios de las entradas iban de 12 euros a 39. Como pueden ver, hay 6 precios distintos y llegamos a acuerdos con turoperadores para que vendieran entradas, como Mucho Viaje y otros tipos, Atrápalos, Planeos, Oferplan. Es decir, muchísimos operadores se dedicaban a vender entradas. Es decir, yo quería tener todos los canales posibles para la venta de entradas y llegar al máximo posible de gentes. Otra de las innovaciones que hicimos fue el teatro accesible. No nos olvidemos que es un festival público y tiene que ser para todos los espectadores. Tuvimos una cosa muy clara, el objetivo, es decir, nuestra absoluta creencia en ello, el teatro accesible. Destacamos en este punto, un punto y aparte, por así decirlo, un fin y un objetivo social. Las artes escénicas deben de ser universalmente accesibles y por esta razón decidimos crear la primera edición con accesibilidad universal de este festival, con una serie de medios. La responsabilidad social corporativa de todo proyecto debe atender principalmente a las exclusiones. Nuestra vocación es conseguir el ocio compartido, principal objetivo de esta accesibilidad universal que todo recinto escénico debe tener. El colectivo de discapacitados generalmente está privado de estas experiencias que ayudan a una inclusión social. La accesibilidad sensorial al teatro es una solución sencilla, económica, responsable, comprometida y también rentable. Entendiendo que la accesibilidad física ya está superada en el espacio porque tenemos distintas maneras de que los minusválidos puedan entrar, habiendo eliminado barreras arquitectónicas dentro de un teatro que tiene 2000 años, nuestra propuesta fue proporcionar una accesibilidad universal al festival, proporcionándole también, como he dicho antes, la sensorial, permitiendo la asistencia y disfrute a la programación de personas invidentes o con discapacidades auditivas, minusválidos, ciegos y sordos. Barreras de comunicación que se eliminaron con las siguientes medidas: el subtitulado adaptado para las personas con capacidad auditiva que puedan apoyarse en el subtítulo para poder ver la obra, la autodescripción a través de receptores como estos, donde individualmente la persona puede escuchar, incluido las personas mayores que tienen dificultades para oír. Las personas, el bucle magnético, es decir, que introdujimos el oído, la vista, es decir, a un ciego no puede verlo, pero sí se le puede retransmitir absolutamente todo lo que sucede en la escena. Conseguimos realizar la accesibilidad en un entorno tan emblemático como el Teatro Romano de Mérida y dar la oportunidad a las personas con discapacidad auditiva, visual, de disfrutar la magia del teatro clásico. Esto supuso un reto y un orgullo para todos los responsables de este proyecto. Conseguimos que la Fundación Vodafone patrocinara este hecho. ¿Por qué fue un objetivo el que fuera accesible? Porque previamente, en la temporada 2011-2012, yo dirijo el Teatro Bellas Artes de Madrid y el Teatro La Latina,
hicimos una experiencia allí y una propuesta, y sobre esa experiencia dijimos, esto hay que trasladarlo a este espacio. Además, en el año 2012, aparte de conseguir la accesibilidad universal del festival, conseguimos la integración laboral de personas con discapacidad, firmando un convenio con la Asociación Ibérica para la Normalización e Inclusión Social de Personas con Síndrome de Down de Extremadura. Mi empresa, dentro del marco de su política de responsabilidad social, corporativa y empresarial, creó empleo para personas con síndrome de Down por medio de contratos por obra o servicio determinado durante las representaciones del festival, para que cumplieran unas funciones sociales. Es decir, teníamos muy claro que queríamos integrar, y esto, por así decirlo, lo vendimos también a los medios de comunicación. Creíamos que era necesario darle una imagen distinta al festival. Como pueden ustedes ver, la programación no solo es la del Teatro Romano de Mérida, sino hubo un ciclo de conferencias, una programación off, talleres, pasacalles, un foro internacional de festivales y la primera edición de los premios Ceres de teatro. La programación de distintos espectáculos, todos relacionados con la esencia grecolatina y grecorromana, y la fusión de grandes textos con grandes figuras. Y una de las cosas, uno de los acuerdos que yo llegué con el gobierno extremeño era la implicación de la profesión extremeña en el festival, que había estado ninguneada y menospreciada. Hacía muchos años que en el Teatro Romano de Mérida las compañías de teatro extremeño no trabajaban. Y dentro del contrato firmado con el patronato del Festival de Mérida, yo tenía que invertir 190.000 euros en presencia extremeña. Y lo que dije es que no iba a invertir 190.000, sino que iba a invertir más. Propuse que cerraran el festival 2 espectáculos coproducidos por el festival con compañías extremeñas. Y en el año 2012, la inversión que hizo el festival con compañías extremeñas fueron de 325.000 euros. Porque creía que era fundamental la implicación del tejido teatral extremeño dentro del festival, porque es su festival. Y era increíble que una persona de fuera tuviera que reivindicar eso a directores extremeños que habían dirigido el festival. Tuve muy claro que era fundamental, entre otras cosas, para la paz social, para la implicación de los medios locales y nacionales. Voy a pasar muchas cosas. Hay un dato muy importante. Hicimos una reunión de directores de festivales internacionales que vinieron de España y de fuera de España, de Europa y de América Latina. Y hubo una serie de conclusiones, porque fueron fundamentales, esos 2 días de encuentro fueron fundamentales para plantear qué pasaba con los festivales europeos y los festivales en general. ¿Qué pasaba con los modelos, con sus modelos, con las programaciones, con las promociones? Todo eso se vio. La relación de Latinoamérica con Europa, qué nos une, qué nos separa, en la gestión y en los aspectos artísticos de los festivales. La revisión del modelo, la relación entre festivales, las coproducciones, el modelo mixto de gestión de los festivales, el IVA, el incremento del IVA, ¿qué suponía en ese momento? Porque en aquel momento nos dieron el hachazo del 21%, que yo en todo foro lo digo, que bajen el IVA, nuestra administración. Esa fue la programación y los premios Ceres, unos premios que fueron muy criticados
pero yo tuve muy claro que quería que el festival tuviera un colofón, y era una gala de unos premios nacionales que no existían en España, unos premios nacionales que los diera la crítica. Los críticos de los medios de comunicación y de la radio y la televisión. Y creamos unos premios que se televisaron por el Canal Extremadura y por Televisión Española. Y que en la primera edición lo vieron 200.000 personas y que en esta segunda edición lo han visto 400.000 personas. Una gala que utilizó la técnica del mapping para aprovecharse de ese entorno tan maravilloso. Una gala que costó dinero, que costó 600.000 euros. Pero una gala en la que se implicó a las compañías extremeñas, porque se realizaron talleres relacionados con lo grecolatino y grecorromano en 20 ciudades extremeñas, donde 20 compañías extremeñas daban cursos. Es decir, que de alguna manera, en la primera edición trabajaron 25 compañías extremeñas, y en esta segunda edición que dirigí, han sido casi 30 compañías extremeñas las que han tenido colaboración con el festival. Hay muchas que yo dejaré aquí en la organización, muchas de las conclusiones que salieron en el foro de festivales, y que fue muy importante porque fueron muy interesantes. Este es el organigrama que yo creé para el Festival de Mérida. Yo el festival, una condición que puse al gobierno extremeño y al patronato fue que yo no quería a nadie del equipo anterior, y no tengo ningún problema en reconocerlo. Dije que quería formar un equipo nuevo. Una de las razones por las que Blanca Portillo erró en su gestión fue, y lo digo ahora porque creo que ya ella también lo ha dicho públicamente, es que heredó un equipo muy viciado. Y yo creo que era negativo para la gestión. Por eso mismo tuve muy claro y creé un equipo nuevo. Prácticamente el 90% era extremeño. No me llevé, solo me llevé al jefe de producción y al jefe de comunicación de Madrid. Pero todo el equipo era extremeño. Lo tenía muy claro que tenía que ser extremeña la gente que estuviera en el festival. Ahí pueden ver distintas estructuras. En el festival, en esta última edición, han trabajado entre equipos artísticos y técnicos 500 personas. En el año 2012, el festival experimentó un 26,5% más de espectadores que la edición del 2011, y al final lo vieron 67.740 personas. Y hubo un superávit de taquilla de 198.000 euros que la dirección del festival reintegró al consorcio del festival. Habíamos conseguido superar la barrera de los 900.000 euros, es decir, habíamos conseguido aumentar del público. En el año 2013 se volvió a hacer una programación, pero se ha introducido una serie de elementos en esta edición. La Orquesta de Extremadura estaba a punto de desaparecer el año que yo llegué allí, y este año abría el Festival de Mérida con el Ballet Nacional de España haciendo Medea. Es decir, la programación fue completada con danza, música, y se introdujo el cine. Es decir, ya teníamos teatro de calle, y tenía muy claro que había que abrirse a todas las artes la programación. Por eso hubo una programación muy variada, muy ecléctica,
y muy distinta. Y como he dicho antes, si el año anterior hubo un encuentro con directores de festivales, este año conseguí que se celebrara la reunión anual de todos los directores de los institutos Cervantes del mundo y que hicieran la reunión en Mérida, en el Museo de Arte Romano. No tenía relación, pero sí tenía muy claro que quería que fuera un lugar de referencia. Y los 80 directores de los institutos Cervantes del mundo vieron en aquel momento Julio César, que era la programación que estaba en aquel momento en esto. Y además hubo un encuentro para analizar, en europeo, para analizar el impacto que suponían las representaciones de teatro en espacios de patrimonio de la humanidad, en monumentos. ¿Qué impacto tenía? Eso fue un encuentro muy, muy interesante por la incidencia que tiene actuar en un teatro de esas características o un espacio de esas características. Y, por supuesto, se volvió a celebrar la segunda edición de los premios Ceres. Distintos programación off, la reunión de los directores de eso que fue presidida por los príncipes de Asturias. Esto es, por así decirlo, una parte importante, la relación de la cultura con el patrimonio, las infraestructuras, la gestión al aire libre, la contaminación acústica, la contaminación lumínica, el deterioro del campo cultural, la degradación de los centros históricos. Es decir, se estudió que había que reducir el impacto medioambiental en esos espacios. Era necesario. Y como no me queda mucho tiempo, voy a pasar distintas medidas. Esta es la gala de los premios Ceres, donde hay distintos premios y hay un premio Mérita Augusta, que este año lo ha recibido Nuria Esper. Hemos conseguido que las grandes figuras del Teatro Nacional estén ahí representadas. Nos recordó cómo ella en ese espacio había hecho Medea en 5 ocasiones, desde muy joven a edad ya madura, que fue un privilegio impresionante, los distintos premios y el balance de la edición del 2012. El festival crece en espectadores un 40% en relación al año 2012. Conseguimos 74.000 espectadores, 74.583 espectadores de pago en el Teatro Romano, es decir, 21.191 espectadores más que en la edición anterior. Y con todas las actividades, el festival tuvo 87.819 personas. El beneficio de la taquilla de este año ha sido de 456.218 euros, que hace 2 días se han entregado al patronato del festival para pagar la deuda. Es decir, que en 2 años de gestión se han recaudado 640.000 euros. 650.000 euros que se han entregado. Ese superávit que yo ya he dicho, es decir, se ha demostrado ya que se puede hacer, pero es una auténtica locura. Hemos conseguido en la edición número 60 que la deuda, que se pagan 600.000 euros al año de deuda y que merman la posible programación del festival, se incorporen en los presupuestos para que la dirección del festival no tenga esa espada de Damocles a la hora de la programación, porque yo he dicho que se han conseguido 75.000 espectadores en 37 representaciones y que se pueden conseguir un máximo de 100.000, que no se van a poder conseguir más, porque no, es decir, que ya tenemos un 75% de ocupación.
se entregó y al gerente del festival. Esto fue provisional en septiembre y ahora se ha entregado el definitivo. Voy a dar una serie de datos. Incrementos sobre el año 2012, fue casi un 40%, 21.000 espectadores, un 70% de ocupación, 87.000 espectadores. Comparativa. En el Teatro Romano de Mérida, 2011, 42.581 espectadores, 2012, 53.392 espectadores y 2013, 74.583 espectadores. Es decir, hay una diferencia de cifras, yo creo que bastante claras. Se han conseguido 3 llenos absolutos, se han metido 3.030 personas en algunos espectáculos en esta edición. Y aquí tenemos los datos de procedencia del público. Es decir, los datos que tenemos son de las personas que han pagado con tarjeta de crédito para saber su procedencia. Porque si no, no sabríamos que las personas que pagan su entrada en la taquilla pagan su entrada y no sabemos más de esas personas. Pero sí de las más de 25.000 personas que han pagado sus entradas por tarjeta de crédito. Y aquí podemos ver la comparativa del 2012 y la comparativa del 2013. Las comunidades autónomas de donde vienen, para nosotros es muy importante para luego incidir en la comunicación en esas comunidades autónomas. Por supuesto, de esas 75.000 personas que han venido este año, 10.414 son de Extremadura, que han pagado con tarjeta de crédito. 6.500 de Madrid, 3.912 de Andalucía, de Castilla y León, Castilla-La Mancha, hasta de Ceuta y Melilla. Es decir, nos permite saber de dónde viene el público. Porque hay una cosa muy clara. O tenemos muy claro de dónde viene el público, o si no, no hay nada que hacer. Y son herramientas que yo creo que la dirección de un festival tiene que tener a la hora de programar, para saber dónde incide en la comunicación. Y aquí tenemos la comparativa. Y también vemos del año 2012 al 2013 cómo han crecido las ventas por Internet. ¿Por qué? Hay un dato muy importante. En el año 2012 sacamos la venta y la programación a finales de mayo del 12 y este año hemos presentado la programación el 15 de marzo. Es decir, 2 meses y medio antes de que el año anterior. Por eso la venta anticipada ha crecido a más del doble. Es decir, nos permite saber cuánto público vamos a tener anticipado para también incidir en los espectáculos que tengan menos audiencia, dedicarle más promoción. Bueno, datos, distintas. Repercusión en medios, que es una de las cosas que a mí me obsesiona mucho. Y este año ha habido 2.218 noticias publicadas frente a las 1.100 publicadas en el 2012. En prensa escrita hemos tenido 900 noticias frente a las 505 del 2012. Cortes de radio 494 frente a los 407 del 2012. En televisión 133 piezas frente a las 44 del 2012. Y de estas 133 piezas, un dato que a mí me impresionó mucho, son 50 cierres de telediarios nacionales. En Antena 3, Televisión Española, Telecinco, La 4, La Sexta. Es decir, habíamos provocado que los medios nacionales se hicieran eco y cerraran sus ediciones de noticias. Para mí eso fue el salto claro de reconciliación. Por una parte, el público y por otra parte, que los medios de comunicación aceptaran y volvieran a creer en el festival. Se han hecho encuestas al público
Se han hecho más de 2.000 encuestas al público y donde en esta edición lo que más han valorado es la programación. Por eso yo a mis detractores, cuando me dicen que soy una persona de que solo hablo de números, digo, hablo de números porque puedo darlos, porque previamente ha habido una programación y una gestión para que se puedan dar esos números. Y ya voy finalizando. Sí, conclusiones, voy a las conclusiones ya. Podemos y debemos reivindicar el modelo de gestión mixta, público-privada, y el papel que tienen las personas, esto es, los profesionales, a los que se nos encomienda la organización de este tipo de eventos. Se ha demostrado con la gestión de este festival que el modelo funciona, sin mermar en ningún momento la calidad artística. En el caso del Festival de Mérida, se ha buscado el equilibrio entre dos miradas. Siempre se ha de buscar el equilibrio entre la gestión económica y la gestión artística. En los tiempos actuales estos tiempos actuales piden de esta colaboración. En el caso del festival, al igual que una institución, no debe importar que la iniciativa sea pública o privada, sino que la gestión sea correcta. Esto permite dar valor a los distintos modelos que hay. Es indispensable la transparencia en el encargo realizado por la institución que lo organiza y, por supuesto, la transparencia en la dotación económica, tanto de los recursos que se aporta como de los recursos que obtiene la dirección y gestión del festival. Este año, un dato que se me ha pasado, las compañías extremeñas han recibido en el festival 425.000 euros para decir dos espectáculos importantes que luego pueden girar. Con este modelo de gestión, el festival vuelve al lugar que le corresponde. Ante la repercusión de los buenos resultados del festival, ya se ha recibido la llamada de la Plataforma Europea de Festivales requiriendo nuestra presencia allí. Es decir, ya nos han dicho que debemos estar allí. Como en este foro, yo creo que el Festival de Mérida está donde le corresponde. A esto no tengo nada más que añadir una reflexión. Después de la aventura que les he relatado y frente a las que me esperan, tenemos una máxima. La cultura precisa de reposo para construir y no de prisa para sustituir. Buenas tardes. Bueno, despois desta... Bueno, después de esta interesantísima e intensa exposición, pues, si me lo permitís, le voy a decir a Jesús algo así como que Jesús, creo que deberíamos de pensar en sustituir, a partir de tu enorme experiencia a lo largo de estos años como productor, pero ahora mismo como responsable del Festival de Mérida, que debes claramente de cambiar la denominación de tu trabajo y en vez de llamarte productor teatral, llamarte dramaturgo teatral, porque creo que algo de milagroso tiene todo lo que nos has expuesto. La máxima al referirse a Aviñón y a que denominamos siempre el milagro Aviñón. Yo creo que ya debe haber dos milagros, el milagro Aviñón y el milagro Mérida, ¿no? A partir yo sí, si me permite, sí que quería hacer una pregunta. Si me permiten, sí que quería hacer una pregunta en concreto, que es la siguiente. Jesús, aquí en Galicia, obviamente por razones de cultura, tenemos muy sensible nuestra aproximación con Portugal. Mérida es territorio fronterizo también y históricamente el Festival de Mérida ha participado, sobre todo con Joaquín Benito, el director del Festival de Almada, ¿no? Ha participado, como digo, en iniciativas. ¿Tú tienes previsto de alguna manera establecer o mantener esta línea de diálogo con Portugal?
este verano ha estado el director del Museo de Bellas Artes de Lisboa en el festival y estamos trabajando ya la 60ª edición y tenemos muy claro que vamos a hacer la presentación del festival en Lisboa y hemos llegado a un acuerdo con una empresa de ticketing para vender entradas en Portugal y estamos en estos momentos negociando con una compañía portuguesa para que participe dentro del festival. Yo no he tenido tiempo, he hablado de lo que es el concepto del artístico. Es decir, el festival adolece de la parte internacional que me decían, es que todavía no has metido muchas cosas internacionales, prácticamente nada. Digo, no, es que los presupuestos son muy complicados y yo lo que quería era recuperar al público. Es decir, que el público volviera y se sintiera cómodo en el festival y pisara las gradas del teatro o del templo de Diana o los pasacalles y dijera, otra vez somos partícipes en el festival. A partir de ahora, sí estamos viendo, y en la 60ª edición va a haber 1 o 2 espectáculos internacionales y vamos a introducir posiblemente otras facetas de la cultura. Quiero introducir el circo y la ópera, es decir, y completar prácticamente todo el panorama de la cultura en el festival, porque sí creo que un festival tiene que tener todo eso. Una de las cosas que no he podido decirlas, y sobre todo porque si aquí veo equipos artísticos, cuando se plantean las coproducciones y se deciden los espectáculos, yo doy entera libertad a las compañías para que creen sus espectáculos. Pactamos las bases, pactamos el texto, el espectáculo, el reparto, dirección, etcétera, y luego dejo en libertad, al igual que hago en mi empresa. Los artistas tienen que crear. Yo llego 15 días antes a ver ensayos y a dar mi opinión. Que mi opinión puede ser respetada o no respetada. Puede ser un nuevo argumentario de venta que haya conseguido interesarlos. Gracias. Sí, bueno, el presupuesto destinado a la comunicación son 200.000 euros en el festival. Pero directos. Pero yo he llegado a acuerdos con todos los medios de comunicación. Es decir, una de las partes que no me ha dado tiempo a hablar es el tema del patrocinio y de acuerdos que yo he firmado con los distintos operadores. Por una parte, con los medios de comunicación, yo llegué el primer año y habían invertido fortunas en publicidades de pago y claro, yo llegué y dije que no había dinero. Entonces dije, yo tengo butacas, lo que hago es intercambiar butacas por dinero de publicidad. Llegué a acuerdos con cadenas nacionales de radio, con televisiones y con medios escritos. Era fundamental, porque es imposible sino pagar esa publicidad. Pagaba de repente el 10% de lo que puede costar una página en un periódico, en una revista, etc. Pero me encontré con situaciones muy kafkianas y muy perversas que yo ya, al principio los contaba, pero ya no las cuento. Es decir, yo llegué y la ciudad de Mérida estaba llena de banderolas y
Pedí presupuesto para la edición del 2012 de las banderolas que había, y la empresa que abastecía Extremeña me pasó un presupuesto desorbitado, que yo le dije: a mí en Madrid me cobran la mitad de lo que me quieres cobrar tú. Y viene un camión de Madrid con 6 operarios. ¿Cómo puede ser que me cobres el doble? Y yo, claro, que no me vas a pagar. Y entonces, ¿me vas a tardar 1 año en pagar o 2 años? Pues te pego esta clavada. Y yo le dije: pero es que, vamos a ver, aquí se va a pagar inmediatamente. Es una de las cosas que he hecho yo. Yo he presentado las cuentas al final de cada edición, he presentado unos tochos así, públicos a los medios de comunicación y al Parlamento extremeño, con la factura, con lo que indica cada factura, con las nóminas y con el pago adjuntado detrás de cada una de las partidas presupuestarias. Porque sí tenía muy claro que me iban a mirar con lupa tanto la oposición como el propio gobierno y los ciudadanos, en definitiva. Lo he dicho claramente, el dinero tiene que estar muy bien fiscalizado. Entonces, los patrocinadores habían desaparecido, porque los patrocinadores tienen mucho miedo a la polémica. Y era un festival que te arrastraba una polémica de impagos, porque Hacienda estaba mandando a los patrocinadores embargos para pagar las deudas a la Seguridad Social y Hacienda. Es decir, nos encontrábamos con un panorama paupérrimo. Entonces, habían desaparecido todos los patrocinadores. Yo me encontré, aquí tenéis un poco el balance de este catálogo, aquí está lo que es el patronato y los distintos patrocinadores. Por ejemplo, estaba Reale, que es una empresa de seguros, que en el catálogo del 2012 yo le metí, me dice: no, yo no quiero estar, no pongo dinero. Y yo le dije: confía. Tuve una reunión con la directora, es una empresa italiana de seguros, tuve una reunión con ella y le dije: confía, yo te voy a poner, no me des nada. La mayor parte de patrocinadores que estaban allí puestos no me dieron nada. Les dije: confiar, apostar, no pongáis un euro, ya lo pondréis. Y este año pusieron, claro. Porque había que dar la confianza, porque se había perdido la confianza. Es decir, habían desaparecido. Lo mismo que ha pasado en el país, el capital ha huido, está volviendo en cuanto tiene confianza. Había que transmitir esa confianza. Entonces, aquí tenéis medios, operadores de todo tipo, y hemos conseguido, por ejemplo, este año que el transporte oficial sea Renfe. No me ha dado dinero, pero me ha puesto la publicidad. Todos los cabezales del AVE durante 15 días han tenido el logotipo del festival. Es decir, he hecho mucho intercambio de publicidad, porque es lo que tenemos, soportes, distintos soportes para comunicar. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí contándonos la experiencia del Festival de Mérida. Creo que, como a todo el que le gusta el teatro y se dedica a la gestión cultural, estoy absolutamente maravillada con el caso. Ya desde los datos que se dieron en su día al finalizar el festival. Y bueno, me gustaría preguntarle por un tema bastante candente ahora mismo en la prensa, que la semana pasada nos acabamos de enterar, y es la gestión en Madrid de los festivales, de los teatros públicos por parte de la empresa Destino, que antes era Maxa. Hablando de gestión mixta, dentro de la gestión mixta imagino que también hay varias praxis, y me gustaría saber su opinión al respecto y si nos puede dar alguna información mayor. Gracias. Sí. Hace un mes yo daba una charla en la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, en Castilla y León. Y el presentador me presentó
diciendo: hace 3 años Jesús tuvo una intervención en este mismo foro donde le abuchearon. Y es verdad, me abuchearon porque yo dije una cosa hace 3 años que fue: quiero que la reconversión la haga el sector cultural, no que la hagan los políticos. Porque al final, si la hacen los políticos, vamos a desaparecer, que es lo que está sucediendo. Es decir, este sector ha hecho muy poca autocrítica y se ha dejado, han sido años muy buenos, donde había mucho dinero, y hemos vivido, y esto que voy a decir puede sonar mal, hemos vivido una burbuja cultural, muchas burbujas en este país. Y cuando nos hemos despertado, nos han dado una hostia y estamos descolocados y no entendemos nada. Hemos permitido que se inflasen las plantillas de los centros públicos hasta unos límites insospechados que son insostenibles. Yo, ante todo, quiero decir que soy un defensor de lo público, pero en su justa medida. He trabajado siempre en la privada, jugándome los dineros, desde que tengo 18 años y tengo 48. Siempre, me he arruinado 2 veces. Pero sí tengo muy claro que tiene que existir la iniciativa pública, como digo, en su justa medida. Y la sociedad privada, hay que perderle miedo a las palabras, la sociedad civil, que somos todos nosotros, tendríamos que estar, y ya, yo creo que después de esta crisis algo habremos aprendido, por lo menos yo, no permitir que se vuelvan a repetir los esquemas que se han repetido y que se han tenido hasta ahora. No se puede permitir que una televisión tenga 1.600 empleados o que un centro público tenga, de repente, como ocurre en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, 4 calefactores para encender la calefacción. 4. 5 regidores cuando no hay producción y todo así. Es decir, creo que lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid es, de momento, una mala comunicación. Es el que una persona ha entrado en una cristalería rompiéndolo todo. Sí creo que determinados teatros municipales pueden ser óbice de que haya una gestión mixta. Considero que el teatro español tiene que seguir siendo público, pero reestructurado, porque si no se reestructura, los señores como ese y dicen 150 personas en un teatro, ingresos tanto, gastos tanto, fuera. Claro, porque no tienen ninguna conciencia y nadie le ha explicado por qué ha pasado eso. Y nadie le ha dicho que esa estructura, igual con 50, es viable, estando siendo pública, en manos de la administración. Como nadie le ha explicado, como solo hemos mirado nuestro trasero y la defensa de mi puesto de trabajo, pues nos hemos quedado que de repente no tenemos puesto de trabajo, que es lo que está sucediendo en Madrid, que de repente un señor iluminado dice que hay que echar a 400 personas, sin plantearse nada más. Entonces, a mí me han planteado, como a mí, como a muchos empresarios, el quedarnos distintos espacios. Yo les he dado mi opinión, que es la que estoy transmitiendo en estos momentos. No sé si te he contestado. Bueno, si non hai ningunha outra pregunta. Si no hay ninguna otra pregunta, pues son las 2 menos cuarto. Llevamos un retraso de 45 minutos, pero bueno, creo que ha merecido la pena. Muchas gracias.